de la vida está en este órgano. Las cosas que ya les he mencionado son parte de la gran cantidad de sustancias que ingresan, que son producidas, que son eliminadas, que son reguladas o que simplemente pasan a través de este órgano, ¿no? Entonces, lo que ustedes más deben cuidar es este órgano. ¿Y cómo es? Alimentándose bien, tomando buenos líquidos, no gaseosas, por favor. El energizante es para el que hace deporte, 100%. No el que hace deporte el fin de semana, por favor. Que pueden comer un bife, que pueden comer una parrilla, que pueden comer cosas grasas, sí, pero recuerden que este órgano va a intervenir en ello. Que cuando ustedes estén con algún proceso infeccioso, espero que no haya un proceso degenerativo y menos uno de transformación, este órgano va a tener que intervenir. Entonces, la multiplicidad de funciones hace que el hígado sea nuestro laboratorio y que nos dé la posibilidad de estar con vida. La glándula más grande, la cápsula de liso, ¿no? Que está constituido por fibras de colágeno y fibras elásticas, especialmente en el peritoneo las elásticas. Las colágenas están en la recubierta interna. Y todo lo de adentro de esa cápsula se conoce con el nombre de parénquima. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, y me imagino que sí, de tocar un hígado antes de ser cortado, tiene cierta resistencia. Pero cuando este hígado es seccionado, ven que es friable, que es fácilmente se puede separar o romper. La estructura es tan lábil que se imaginan, es una serie de células que están concatenadas una tras otra con una cantidad diversa de vasos sanguíneos y con conductos linfáticos que van a llevar a esa consistencia. Y tenemos un estroma, que es el soporte de este hígado, que tiene fibras reticulares a nivel del sinusoides, perisinusoidales por lo tanto, y colágeno tipo 1 a nivel del espacio portal. Les repito, no pueden equivocarse, por favor. Perisinusoidal, fibras reticulares. Colágeno tipo 1, espacio portal. ¿Sí? Y vemos lo siguiente. Este es el denominado acino clásico. Una estructura poligonal con su centro, su vena central, ¿no? Y a partir de allí, fíjense como si estuvieran irradiándose del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro, irradiándose columnas celulares. Cada una de esas columnas celulares se llaman columnas de Remarque. Esas células, una tras otra, que forman esas columnas son los hepatocitos. ¿Sí? Y estos hepatocitos, fíjense, hay espacios entre esas columnas. Son los sinusoides hepáticos. ¿Qué es un sinusoide hepático? ¿Qué viene a ser un sinusoide hepático? Es una estructura vascular. Ya, pero ¿qué vendría a ser? Es un capilar sinusoidal. Entonces, esos capilares están entre columna y columna. Fíjense, esta es una columna y entre ese espacio hay otra columna. El espacio que vendría a ser el sinusoide, el capilar sinusoidal. Y esta es la forma hexagonal de lo que era el famoso acino hepático clásico. Entonces, hablemos de la parte estructura-función. Unidad estructural y funcional, que es el lobulillo hepático. ¿Y qué vienen a ser? Láminas juntas una tras otra, anastomosadas de hepatocitos.
unidas una tras otra. Porque están separadas por sinusoides, que tiene en el centro la vena central, ¿no? Pero acá no queda como en la imagen anterior. Eso era cuando yo era estudiante, como ustedes, que solamente se conocía el acino hepático. Hoy día se habla del lobulillo, que hace más o menos 20 años atrás era muy mencionado, pero hoy en día ustedes tienen que hablar de otro tipo de estructura que vendría a ser el acino hepático. El acino hepático, que viene a ser una zona entre dos lobulillos, como vamos a ver en la imagen siguiente. Fíjense, este es el acino clásico, este es el portal de la conclusión de tres venas centrales. Fíjense, de tres venas centrales, ese es el acino portal, en tanto que el acino hepático es entre dos venas centrales, es decir, entre dos lobulillos hepáticos se encuentra el acino hepático. Esto lo vamos a ver un esquema desdoblado, esto, la arteria, cómo está cruzando esa estructura y cómo vamos a tener, por qué es la estructura mejor adaptada a la interpretación funcional de este ¿sí? Bien. Hepatocito, endocrino y exocrino. Hemos hablado que esa célula no está dispersa per se, está una tras otra, formando columnas. Y entre columna y columna están los sinusoides hepáticos. Y estos sinusoides hepáticos van a estar limitados, precisamente separados por el famoso espacio perisinusoidal o de Grisel. Finalmente, a una célula hepática tenemos que distribuirla o diferenciarla en dominios celulares. Vaso lateral, sanguíneo. En cambio, el apical, biliar. ¿Qué tenemos en el vaso lateral? Una arteriola o una vena. En cambio, en el apical tenemos conducto biliar. Y de acuerdo a cada una de estas zonas vamos a decir cuál es la producción, qué es lo que está recibiendo, qué es lo que está transportando. Bien. ¿Esto que vendría? ¿Qué dominio sería este? ¿Cuál? Ese sería vaso lateral. Ese sería el apical. ¿Sí? ¿Estamos? Si vemos estructuras vasculares, vaso lateral. Si vemos estructuras linfáticas, apical. Y dependiendo de la localización, vamos a tener las organelas respectivas, porque según eso es lo que va a verter hacia a esa localización las sustancias que tiene este hígado. Revisen esto, por favor. Un poco de fisiología, pero lo que sí es importante, la interrelación. Fíjense, hay diferencias en esa superficie con la contralateral, ¿no? Fíjense cómo la célula tiene emergencias, digitaciones, a diferencia de las otras que tienen el vaso lateral. ¿Qué estructura predomina en esa zona a diferencia de la otra a nivel citoplasmático? Bien. Y ese hepatocito, les dije, tiene una forma poliédrica. Citoplasma eosinófilo, su compañero lo dijo, núcleo redondeado, central y un núcleo prominente. Lo curioso está acá, poliploidía. Es decir, la carga genética que tiene esa célula es tan especial que podríamos conferirle esa carga de
variabilidad genética. Eso lo verán después ustedes en fisiología. Pero lo importante es que gracias a esa característica tiene la capacidad de tener multifunciones, ¿no? Actividades diversas, incluso la más importante, se regenera a sí misma. Este hepatocito, cuando es dañado, puede crecer, eliminando por apoptosis a la célula y puede dar otras. Fíjense, acá una estructura linfática, acá una estructura vascular y acá un hepatocito. ¿Sí? ¿Listo? Esto es importante, si ustedes lo aprenden bien, cuando hagan fisiología, lo van a recordar mejor y lo van a aprovechar. Fíjense, el retículo endoplasmático rugoso, íntimamente relacionado ¿con qué? Con las proteínas plasmáticas. ¿Estamos? Retículo endoplasmático rugoso, proteínas plasmáticas. Retículo endoplasmático liso. Fíjense, glucógeno, colesterol, detoxificación, grasas, eliminación de, ¿no? del yodo y de otras sustancias hormonales. El aparato de Golgi, glucosilación, organización de enzimas lisosomales. No se confundan, por favor, que el aparato de Golgi, no tiene, mejor dicho, que el lisosoma no tiene que ver con las enzimas lisosómicas, ¿sí? Más bien, las lisosomales o los lisosomas sí tienen que ver con la degradación de proteínas y el almacenamiento de hierro. Quizás lo simple es recordar el rugoso, proteínas plasmáticas, fácil también recordar degradación de proteínas y almacenamiento de hierro en lisosomas. Esto es relativamente sencillo y la gran multiplicidad viene instalado por el retículo liso. Entonces recuerden la función de detoxificación en el liso, a diferencia de proteínas plasmáticas en el. No es para que lo graben, no es para que ustedes comiencen a procesar la información, pero tenemos pruebas de sangre bastante simples. Estoy haciendo un paréntesis, por favor. Cuando hablamos de hígado y cuando nosotros queremos evaluar el hígado, pedimos al laboratorio dos pruebas simples: TGO, transamino glutámico oxidasa, y TGP. Esas dos pruebas nos van a determinar estructura y función de este órgano. Cuando vayan a clínica, cuando hagan fisiología, se van a recordar de esas dos enzimas que nos ayudan a ver cómo está estructural y funcionalmente este hígado. Bien. Y acá lo vemos en una microscopía electrónica, que es la característica. Cuando yo le decía, a ver, retrocedamos un ratito. El espacio porta, este es un globulillo clásico, así no clásico. Ese es el espacio porta, este es otro espacio porta, acá hay un poco menor, acá no se ve, y mucho menos. Es decir, en las esquinas, en los ápices, en las zonas más distantes de este globulillo, se encuentran estructuras que contienen estructuras vasculares o tubulares, que viene a ser el espacio porta. ¿Sí? Recuerden que ese espacio porta tiene la característica precisamente de tener la presencia de arteria, vena y conducto biliar. ¿Sí? ¿Listo? Y en el espacio porta, no se olviden, colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1. Y tenemos la famosa triada de liso: vena, arteria y conducto biliar. Cuando ustedes se enseñen en práctica, van a ver tres estructuras. Una de ellas que tiene estructuras circulares alrededor, arremolinadas,
arterias interlobulares. Hay otra que solamente se ve una estructura bastante grande, mucho más grande que esta arteria, que es la vérula. Y esta vérula tiene una forma irregular, no tiene soporte de las arterias, de los músculos lisos de la arteria, y por lo tanto lo vamos a recordar por tamaño, es más grande, casi no tiene fibras circundantes, no tiene fibra muscular muy escasa, a diferencia de la arteria, que es más pequeña, la luz es más regular y tiene varias capas de células circundantes musculares lisas. Por último, tenemos el lobulillo o el conducto biliar, interlobular. ¿Cómo lo reconocemos? Epitelio simple cúbico. ¿Sí? Mientras que acá hay una arteria, que es epitelio simple plano, y acá lo tenemos. Esta es la vena, esta es la arteria, esta es otra vena y este es el conducto biliar. Fíjense, todas ellas tienen epitelio simple plano, pero a diferencia del conducto biliar, tiene epitelio simple cúbico. Las células bien basófilas podemos reconocerlo por esa coloración y el epitelio bien distribuido, simple cúbico. Vena y vemos la arteria pequeña. Una de las láminas que sí acepto generalmente para la parte práctica, que es didáctica, es el hígado de cerdo. En el hígado humano no podemos ver tan bien esas estructuras vasculares y las estructuras hepáticas, las columnas de Remark, la disposición, los sinusoides, no se ven tan bien como en el cerdo. ¿Alguien podría decir por qué en el humano todas esas estructuras no están bien distinguibles a diferencia del cerdo? A ver, algo de lógica. Así es, ¿no? Porque nosotros comemos cosas más o menos buenas. En cambio, los cerdos comen. Por lo tanto, necesitan una estructura hepática mucho más desarrollada, mucho más distribuida adecuadamente para realizar todas las funciones que tiene que realizar. Por eso que cuando tenemos en práctica, generalmente si vemos muy bien la lámina es cerdo, si no la vemos tan bien es humano. ¿Bien? Les decía, entre columna y columna, fíjense, esta es una columna de Remark, columna de hepatocitos, otra. Entre columnas y columnas ven un espacio claro. Esos son los sinusoides hepáticos. ¿Sí? ¿Y qué vienen a hacer? Vienen a ser vasos dilatados que tienen la característica que va a formar una especie de placas en hepatocitos. ¿Para qué sirve? El sinusoide es un capilar sinusoidal. Sirve precisamente para transportar sangre. ¿De dónde? De las ramas de la vena porta y la arteria hepática a la periferia y las venas centrológicas. Las capas de células endoteliales, recuerden que es un capilar sinusoidal, por lo tanto es discontinua. La lámina basal también, por obvia razón, tiene que ser discontinua. Y si es un capilar sinusoidal, tiene que haber fenestraciones. Miren, 100 nanómetros, entran moléculas grandes, poros citoplasmáticos, láminas privadas, ¿no? Y muy permeable. Tiene que ser permeable porque tiene que facilitar el paso de muchas sustancias y compuestos. ¿De qué está constituido un sinusoide? De células endoteliales, células de Kupffer y células de Ito. Si yo pregunto, ¿el capilar sinusoidal está constituido por células endoteliales? No es una verdad, ¿no? Puede ser una falacia. Está constituido por 3 variedades celulares. Depende de lo que yo pongo a continuar.
Pero acá hay una célula pequeña, que casi no bien localizada, tiene funciones que almacena y libera retinoides, que produce el recambio de la matriz extracelular, regula el flujo sanguíneo en los sinusoides y activa a la célula de equilibrio para los hepatocitos. ¿Sí? Depende de lo que yo pregunto. Sí, está hecha la oración. Sí. Ahora, si yo a continuación, por lo tanto, como solo tiene un tipo celular, tiene la función tal. Entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta microscopía electrónica nos permite ver pares de pares. En el medio vamos a ver esta imagen de esta célula que parecería un colador, vemos cómo las células endoteliales, estos es un lapsus. Bien, bien. Esto sí quiero que lo fijen, por favor, que es el lobulillo hepático. Eso sí necesito que tomen un tiempo para reconocer cada una de estas partes. Tenemos la estructura completa de un lobulillo hepático. Tenemos la vena central y tenemos la periferia. Acá podría estar tranquilamente el espacio porta. ¿Estamos? ¿Sí? Tenemos columnas de remarca. La columna de hepatocitos una tras otra. Entre columna y columna vamos a ver los sinusoides hepáticos. Y acá vamos a ver el espacio que hay entre columna y columna, vendría a ser el espacio de Lisset. Pero acá hay un espacio de Moll, que es un espacio que tiene que ver con la parte linfática. Y es la zona donde el sinusoide va a converger o va a terminar a nivel del vaso linfático. Ustedes cuando hagan fisiología van a recordar este famoso espacio de Moll. ¿Sí? Si es bastante los nombres, no les voy a dar la función de cada uno porque pueden confundirlos. Pero sí tienen que saber en dónde está el espacio de Moll. No me van a decir junto a la vena central. No tendría la razón de ser para tener esa localización. Tiene que ver con el vaso linfático porque cumple una función a ese nivel. Luego tenemos el conducto de Henle, que viene a ser del canalículo, el conducto biliar, la zona que está en comunicación precisamente para el conducto biliar, la continuidad se denomina el conducto de Henle. Igual tiene que ver con la regulación de la linfa a ese nivel. ¿Sí? Bien. Y tenemos varias estructuras vasculares como una tras otra se están construyendo y como de la vena central va hacia la arteria hepática. Vamos a invertir la figura, vamos a mover la figura para que ustedes puedan reconocer la parte más importante del famoso asino hepático, del asino moderno, de lo que ustedes tienen que conocer muy bien. Esto. He movido la imagen y he puesto la vena central en esa posición y la arteria, la vena central, pero opuesta, es la vena porta y la vena central. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense, este es el conducto y acá vemos la arteria. En conclusión, hay dos zonas en este asino, acá tenemos uno y el otro extremo. Son dos venas centrales, una vena central y una vena portal. ¿De acuerdo? En cada uno de esos extremos van a estar dos lobulillos hepáticos que estaban juntos uno tras otro. ¿Por qué es importante este asino? Porque ese asino confluye en que lo trascendental no es estructural, sino es funcional. Fíjense, mientras que en la zona 1 de esta zona de la vena portal hacia la vena central, en esta zona el predominio
la parte más importante, está mucho más oxigenada la zona 1. A diferencia en la zona 3 no es importante. ¿Por qué? Porque acá se está realizando la parte metabólica, funcional, enzimática y otras. Por lo tanto, no necesita de gran oxigenación. Acá sí, porque es la zona de conclusión donde llega la estructura vascular. ¿Para qué? Para oxigenarse. ¿Sí? Entonces volvemos para fijar bien esto, por favor. Tenemos la vena portal, la zona, a continuación, la zona 1 es muy oxigenada, en cambio, poco en relación a la parte metabólica. Acá hay intercambio, fíjense, hay un intercambio de oxígeno, por lo tanto tiene que haber oxígeno. Y el conducto es solamente a través de él. Bien, acá tenemos una célula de Kupffer para que ustedes ubiquen, ¿no? Y hemos visto el espacio sinusoidal, veamos el espacio perisinusoidal. Para los microvellosidades de hepatocitos, permite intercambio de macromoléculas, tiene que ver con la linfa hepática y células estratificadas perisinusoidales o de hito. Acá vemos otro esquema para que ustedes solamente fijen el espacio sinusoidal, las células. Eso es lo que vendría a ser el famoso acino hepático, ¿sí? Entonces ya saben, hay 3 zonas. La más oxigenada es la 1 y la menos es la 3. La que tiene más parte metabólica o componente metabólico es la 3, la de menor es la 1. Solamente invierten la geometría. Cuando nosotros tenemos un paciente, un acápite por favor, no es para que me nota, solamente para que lo sepan en forma general, anticipada. Cuando nosotros tenemos un paciente y lo queremos evaluar, pedimos esa famosa combinación de TGO, TGP, de transaminasas, para ver si es pirúvica o salacética, para ver cómo está estructura, cómo está función. Cuando queremos evaluar a un paciente, le pedimos insulina, la glucosa, le pedimos para ver cómo está, pero la glucosa nos sirve en forma limitada. Creo que ya les comenté en la clase de sangre, ¿recuerdan? Y que era mucho mejor pedir hemoglobina glicosilada para pedir lo que es PAN. Pero estamos hablando de un solo aspecto de este órgano que tiene varias funciones que vamos a revisar y que tiene, al igual que el hígado, tiene 2 componentes, pero acá sí bien diferenciados. Tenemos un páncreas exocrino, que vamos a ver después, el páncreas endocrino. Recuerden, exocrino a través de conductos, endocrino a través de sangre. Hablemos del exocrino. Tiene que haber túbulo acinar. Recuerda que les dije, se parece mucho a lo que es una glándula salival. Ahí está, túbulo acinar, ramificado. Estructural a las glándulas salivales, rodeado por tejido conectivo, luego rodeado por septos, y ahí, en un acino podemos encontrar 40 a 50 células. Fíjense la cantidad de células que hay en un acino. La luz de 3 a 4 células centroacinales. Entonces, si nosotros vemos conglomerados celulares, decimos que es un acino. Pero si vemos un arremolinado celular y células que están muy distintas en disposición distinta y con diferentes tonos muy levemente distinguibles, ese es un islote, páncreas endocrino. Lo vamos a ver en imágenes. Acá, un esquema. 40 a 50 células en un acino. Estoy hablando de exocrino. Endocrino, la gran cantidad de células, pero es un conjunto de células, como vamos a verlo a continuación.
Mientras que acá el acino, el páncreas exocrino, necesita conductos, el páncreas endocrino no necesita conductos, solo necesita estructuras vasculares, capilares, porque tienen que vertir, captar su producción a través de los capilares. ¿Estamos? ¿Listo? Y la parte exocrina tiene estos tres tipos de células. Fíjense, las células serosas, las células mucosas. Características cada una de ellas, como ven en la imagen, dentro de las preguntas difíciles de repente para correlacionar quizás, podría poner alguna de esas características. ¿Listo? Y esas son la parte acinar, la parte páncreas exocrino. El acino pancreático, seguimos con el exocrino, forma piramidal, unas estrechas apicales, dominio basal, dominio apical, con cada una de sus características de estas células acinales. Recuerden, 40 a 50 células por cada grupo acinal. Pero en todo ese centro, en todo ese conjunto de células, hay unas solas células centrales que son las centroacinales, que son estas. Por lo tanto, en una sola célula acinal tenemos dominio basal y dominio apical, con su correlato correspondiente. Vemos acá, en el esquema podemos deducir, mientras que vemos un conjunto de células, muchas células acinos, en cambio acá vemos grupos. Entonces deducimos, esa debe ser páncreas exocrino y esto debe ser el páncreas endocrino. Acá tenemos un pequeño corte y vemos cómo observamos un acino, cómo las vacuolas salen hacia el conducto para poder ser vertidos en un conducto intercalar primero, después todos los restantes conductos. ¿Bien? Y acá ya vemos un corte histológico. Me dijeron hace algún tiempo atrás que tenía que ir con un profesor de canto. Y yo decía, ¿por qué? Porque dice que cuando uno sabe cantar, no sé, sabe emitir bien el sonido y puede dañar menos las cuerdas vocales. Como no sé cantar, tengo que usar esto. Bien. Tenemos acá acino y conjunto de células, algunas más claras son las centroacinales y todas las restantes son cocerosas o mucosas. Bien, el conjunto de conductos, como vemos en el corte histológico. Páncreas exocrino. Los conductos puestos acá. Acá sí tengo que hacer una salvedad, por favor, no se confundan. Fíjense, conducto intercalado, interlobulinares y conducto pancreático. Esto es conductos y páncreas. Lo anterior era conductos y glándulas salivales. ¿Sí? Y hay diferencias, pocas, pero hay diferencias. ¿Listo? Fíjense, interlobulinares, epitelio columnar, células creniciformes y las enteroendocrinas también están aquí. ¿Listo? Fíjense, conductos, igual en el esquema, como se ven las células. Hablemos del páncreas endocrino. Solo 2% de la glándula. Y cuando ustedes vean el corte histológico, van a ver solo pequeñas porciones de este páncreas endocrino. Por eso que el investigador Langerhans dijo, eso parece algo raro, parece una isla
mezcla entre tantas células. Voy a poner el nombre de islote y por eso tiene su nombre, islote de Lange. Y acá están 4 tipos celulares. Se habla de un quinto y de un sexto aún en investigación, pero los definidos son estos: alfa, beta, delta y el epsilon. Esas 4, cada una con una correlación hormonal: glucago, insulina, somatostatina y finalmente el polipéptido. Recuerden, esas 4 células con esas 4 sustancias que son producidas. Sistema portal insulovacinal, tenemos una arteria aferente, tenemos capilares fenestrados, muy parecidos a los hepáticos. Bien. La circulación difiere a la del hepático, sí. Fíjense, mientras que hay una circulación central, hay una circulación periférica, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, en el hepatocito es todo. Una homogeneidad en cuanto a circulación combinada, sí, pero en cambio acá está un poco separado. Revísenlo. Acá tenemos una porción de páncreas, una zona clara, que vendría a ser el islote. Acá con coloración especial. Y para que ustedes reconozcan al islote, 4 características, solo microscópicamente hablando: más clara, escasas, si se ve a mayor aumento pareciera ser un arremolinado, si se ve a inmersión van a ver múltiples capilares, incluso de 100 aumentos vamos a ver capilares dentro del islote. Entonces son 4 características: claras, aisladas, coloración, la presencia de vasos sanguíneos y la variabilidad en disposición celular. En cambio, fíjense todo lo restante de esta parte, de este corte histológico de páncreas. Hay una distribución más o menos homogénea de los acinos, que tenemos que verlo a mayor aumento para separar acino de acino. En cambio acá, a simple vista, vemos toda una confusión. ¿Sí? Tendríamos que tener coloraciones especiales para determinar qué célula estamos observando, si es alfa, beta, delta o beta. Necesitamos necesariamente técnicas de coloración especiales. Bien, vesícula biliar, un acápite. Cuando ustedes hagan clínica, cuando ustedes estén ya para entrar a internado, espero que sí lo hagan. ¿Por qué digo espero? Porque han cambiado la metódica. Menos mal que la facultad sigue teniendo sedes hospitalarias y ustedes hacen su internado en hospital. No todo el tiempo, pero sí lo hacen varios meses. En cambio hay otras universidades que todo lo están haciendo en el centro de salud. Ustedes tienen que prepararse para un hospital y después de repente para un centro o lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué les digo vesícula biliar y un alcance para lo que viene después? No es lo mismo tocar la parrilla costal, que tiene que ver con el hígado, a tocar debajo de esa parrilla costal. Y cuando están haciendo anatomía, ya ven determinadas zonas abdominales que van a reconocer en dónde está localizada o dónde se debe encontrar esta vesícula. Y con solo presionar podemos identificar que está habiendo una patología ahí, que viene a ser precisamente esa estructura que sale de un brote de toda una estructura grande que es el hígado, y que esa estructura está conectada con este hígado a través de conductos que viene a ser precisamente la vesícula. Bien, función: almacenamiento, concentración de bilis y liberación de bilis. O sea, no solamente la concentra, sino también la elimina. Entonces, tenemos las 3 capas
¿no? Mucosa muscular y adventicia. No hay submucosa, por favor. Si ustedes se habla también, cuando hay alguna ingestión de bacterias, se van a quedar en la vesícula y esa vesícula van a servir como para que se forme un sarro biliar, y ese sarro biliar en el tiempo se va a consolidar como una piedra y va a dar los cálculos biliares que se conocen. En el epitelio característico, la lámina propia, inmediatamente la muscular, no hay submucosa. Y acá, para terminar esto, por favor, cuando la invaginación, cuando este epitelio ingresa, se invagina, va a formar un espacio que se llama seno. Seno de la vesícula biliar, o sea, una cavidad en la vesícula biliar. Pero este seno, esa invaginación, cuando ingresa hacia la muscular, se llama seno de Rokitansky-Ascher, que sí pueden verlo en la lámina. Cuando este seno, esa cavidad, Rokitansky-Ascher, exacto, es una invaginación del epitelio en la muscular de la vesícula biliar. A eso se llama seno de Rokitansky-Ascher. Cuando ingresa y se inflama, esa es una patología. Y terminamos acá.